Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Javier Martínez y hoy tenemos un video nuevo. Muchas gracias por aguantar la espera. Han sido días un poquito complicados. Más que nada, pues volverme a adaptar a este tema de estar trabajando y de estar teniendo los videos a tiempo. Pero bueno, ya me iré acoplando otra vez. Ya estoy teniendo mis planes de trabajo para no fallarles ni los miércoles ni los domingos. Entonces, el tema de hoy es muy especial. También eso retrasó un poquito el video porque es un tema que, si bien es sencillo escribirlo o hacer el bosquejo, fue todo un reto. Ya verán por qué. Entonces, antes, bueno, vamos con la intro y les pongo unos puntos antes. El título de este video es bastante simple, bastante sencillo, pero a la vez podría ser muy complejo. Entonces, para poderlo entender, sí es necesario que nosotros podamos tener el contexto de lo que estaba viviendo Jesús. El amor o la expresión de amor que Jesús tenía hacia las personas, a veces las leemos de una manera tan superficial, tan común, tan así, como que no le vemos nada de relevante y nada de interesante, ¿no? Decimos, sí, pues ok, o sea, como que no le damos el valor que tenía en ese momento. Y primero, vamos al Levítico 13, 45 y 46. Me voy a ir muy rápido. Voy dejando las citas y espero que tú puedas irlas leyendo más adelante o poner pausa al video y poderlas leer. Dice: los enfermos de lepra deberán romperse la ropa y andar despeinados. Mientras dure su enfermedad, serán considerados gente impura. Vivirán apartados fuera del campamento. Además, se cubrirán la mitad del rostro e irán gritando: soy impuro, soy impuro. Entonces, esto viene en Levítico 13, 45 al 46. Y es que era una ley que ellos tenían que hacer. Todos los leprosos tenían que taparse y andar con esa campana pregonando que eran impuros, para que nadie que los tocara quedara también impuros y no contaminaran a los otros. Hay una parte que no viene en este pasaje, pero también se las voy a poner, y es que ellos tenían también que alejarse de la ciudad, tenían que vivir en las afueras, en unos lugares exclusivamente para leprosos. Les llamaban leprosarios, y en esos lugares incluso ahí morían, ahí llegaban a perder la vida y nadie se acordaba de ellos, nadie llegaba a sepultarlos, nadie llegaba a darles una muerte digna. Eran gente olvidada, gente abandonada. Vamos a seguir con el siguiente, Levítico 15, 19, y luego del 24 al 25 y 27. La mujer que tenga su periodo será considerada impura durante 7 días. Si alguien toca a esa mujer, si alguien tiene relaciones sexuales con ella, quedará impuro durante 7 días, pues la impureza de ella se pasará también a él. La cama donde se acuesten quedará también impura. La mujer que tenga una hemorragia durante varios días fuera del tiempo de su menstruación será considerada impura. Todo el que toque esos muebles quedará también impuro hasta el anochecer y deberá lavar sus ropas y bañarse. Imagínate, las mujeres pues sabemos que tienen su periodo cada mes, pero si aparte de eso, después de su costumbre, después de ese periodo, seguían teniendo problemas, automáticamente también eran consideradas impuras. Vayamos a otro ejemplo. El adulterio. Levítico 20:10. Si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Se les lapidaba, es decir, se les arrojaba piedras hasta que
fallecieran, hasta que una piedra de repente les diera en la cabeza o le pusiera muerte o le pusiera fin a su vida. Era algo que también se acostumbraba. Salían más bien sacaban a las personas que estaban cometiendo adulterio, los exhibían públicamente y eran llevados a las afueras de la ciudad para que ahí fueran apedreados. De esta manera también ellos hacían que se mantuviera pura, ¿no? o puro el pueblo de Dios. Pero son algunos ejemplos y ahorita les voy a enseñar por qué. Ahora, los sacerdotes. En el tema de los sacerdotes es un poquito extenso, pero fíjense, los sacerdotes no podían tocar cadáveres porque se volvían impuros. El único cadáver que podían tocar es el de un familiar cercano. Por ejemplo, el de una hermana, un hermano, papá, mamá, o una persona que viviera con ellos. Su esposo, su esposa, bueno, su esposa porque son sacerdotes, sus hijos, y esos son los que tenían permitido, o sea, tocar el cadáver. Si era una persona ajena, no lo podían tocar, eso los volvía impuros. Ahora, también el jefe de los sacerdotes, que ese es otro cantar, digamos, el sacerdote soldado raso, tenía ese privilegio. Pero el sacerdote principal, el jefe, ni siquiera podía darse ese lujo. No podían tocar ni siquiera el cadáver o el cuerpo de sus padres cuando fallecían. Ellos no podían tener ese gesto. Y eso como que permitió que ellos se sintieran como superiores. Fíjense, también no podía ser sacerdote aquel que tuviera un defecto físico, es decir, alguien con labio leporino, que le faltara un dedo, que tuviera dedos de más, alguien que tuviera algún retraso mental, alguien que a lo mejor tuviera algún síndrome como el síndrome de Down. Alguien que presentara un defecto físico no podía llegar a ser un sacerdote que ejerciera sacrificios, que tuviera acceso a ciertos lugares del templo. Sí podían comer, los que tenían esos defectos sí podían comer de lo que comían los demás sacerdotes, sí podían recibir de lo que el pueblo daba, pero no podían oficiar como tales. Y es que leyendo esto, nos podemos dar cuenta que la ley es muy dura. Hoy en día, sé que puede resultar un poco difícil de entender, porque al menos en México creo que las leyes están como prácticamente de adorno, o sea, no hay mucha autoridad. Creo que entre que no se dan abasto y entre que algunos son muy perezosos de ejercer la autoridad. Pero he visto lugares, o bueno, más bien he visto videos de otros países donde si te pasas un alto ya tienes una multa, las famosas fotomultas que también tuvimos aquí en México, ¿no? Si cometías algún delito te investigaban. Eso es algo que he estado viendo últimamente, que se está haciendo mucho en la Ciudad de México. También hay que ser justos. Las cámaras de vigilancia del C5, o sea, están al pendiente y han atrapado muchos delincuentes por ese medio. Pero la ley, en realidad el cumplir la ley, si nosotros tuviéramos un policía cerca, sería muy difícil quebrantarla. O sea, sería complicadísimo el afrontar las consecuencias. Imagínate estar pagando una multa diaria por ir en el carril de un metrobús, un carril exclusivo, por estacionarte en un lugar indebido. No sé, o sea, pasarte un alto, que son temas que pueden ser
a lo mejor hasta sin sentido o tontos. Habrá gente, y yo creo que muchos lo hemos visto en videos, que dicen, pero aquí es México y nadie se da cuenta, no atropella a nadie. O sea, hasta que no sucede un accidente y les toca a ellos el daño, es cuando empiezan a pedir justicia. Pero te quiero enseñar un video en el cual yo no sé cómo sucedió, no sé si se tomaron medidas de seguridad, no sé los detalles del video. Yo, así como te lo pongo, es como yo lo vi, y lo voy a dejar completo y como está, porque creo que vale muchísimo la pena. Entonces ponle mucha atención, por favor. No creo, mamá. No creo. Te rog să nu te sperii de mine. Eu m-am bucurat ca și un copil. Deci, eu așa mă manifest. Simt foarte tare, râd foarte mult, pentru că mă bucură. Așa e felul meu. Creo que es la primera vez que yo bajo un video así explícitamente y lo pongo aquí. Es la primera vez, no recuerdo en ninguna otra ocasión. He puesto imágenes como ejemplos, pero creo que nunca había ocupado un video así. ¿Y por qué lo ocupé? La verdad es que cuando yo lo vi la primera vez, lo repetí como 4 o 5 veces. Era increíble la alegría del chico que le decía a su hermano: le voy a contar a mamá que fuiste un buen hermano conmigo. Le voy a decir que fuiste un buen hermano. Cuando yo leí la descripción de ese video, era una persona que ya tenía una muerte segura, y su hermano quiso cumplirle su deseo, y era correr en un auto deportivo, sentir la adrenalina de la velocidad. Y podemos ver las lágrimas con las que este hermano trataba de darle ese gusto, sabiendo que su hermano iba a morir. Y como te lo dije, no sé si tomaron medidas de seguridad, pero a veces romper la ley puede ser algo bueno. Y no con esto me estoy refiriendo a que te salgas a robar, que te salgas a violar, a matar. Espero que se entienda, porque eso es lo que vino a hacer Cristo. Él mismo lo dijo: yo no vine a abrogar la ley, vine a darle su justo valor, su justo sentido. Y muchas veces no entendemos eso. Pablo también lo dijo. O sea, la ley nunca logró cambiar el corazón del hombre, y nosotros hoy en día lo estamos viendo. La intención de una ley de tránsito, de que no te pases un alto cuando estás conduciendo, es porque existe la posibilidad de que pase un peatón o pase otro carro y alguien pierda la vida. Hemos visto muchísimos videos al respecto. Yo recuerdo así fácilmente, no sé, hace 6 meses, 7 meses, a lo mejor a principios de este año, de un loco que iba tomado, agarró un auto deportivo y mató no sé cuántas gente sobre Reforma. La intención de la ley es poder llegar a la conciencia del ser humano, pero la ley nunca pudo lograr eso. Ni las leyes espirituales, ni las leyes morales, ni las leyes gubernamentales. ¿Y a qué voy con esto? Fíjense lo que hacía Jesús. Y debemos recordar que Jesús era un sacerdote, era un rabí, era un maestro, una persona consagrada. Y en Lucas 7, 11 al 15 dice lo siguiente: poco después Jesús y sus discípulos fueron al pueblo de Naín. Mucha gente iba con ellos. Cuando llegaron a la entrada del pueblo, vieron a unos hombres que se llevaban a enterrar un muchacho. El muerto era el único hijo de una viuda. Mucha gente del pueblo la acompañaba. Cuando Jesús la vio, sintió compasión por ella y le dijo: no llores.
Entonces se acercó y tocó la camilla. Los hombres dejaron de caminar y Jesús le dijo al muerto: joven, te ordeno que te levantes. El muchacho se levantó y empezó a hablar. Entonces Jesús llevó al muchacho a donde estaba su madre. Recuerdan que los sacerdotes no podían tocar un muerto, un cadáver que no fuera de alguien cercano a él. Y aquí Jesús va llegando a un pueblo y siente compasión por esa mujer y le revive a su hijo. Una mujer viuda que ya se estaba quedando sola. Jesús tiene compasión de ella y le regresa algo que podía ayudarle, algo que le podría dar alegría. Fíjense lo radical que era Jesús. Marcos 5, 21 al 23, 25 al 34 dice lo siguiente: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, nada había aprovechado. Entonces le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo el manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor porque sabía lo que había pasado. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Cuántas veces no he visto y he escuchado de muchos hombres de Dios que no quieren ser tocados, que no quieren tocar, porque simple y sencillamente pierden la santidad? Últimamente ha sido para mí un motivo hasta de risa el ver muchas publicaciones acerca de que si las mujeres tienen que entrar a la iglesia con falda larga o pantalones aguados porque simple y sencillamente van a tentar a los hombres que están dentro de la congregación. Fíjense qué ridiculez. O sea, yo no sé de qué forma podría entrar una persona que se dedica a la prostitución a un lugar así. O que a lo mejor no se dedica a la prostitución, pero una mujer que le gusta exhibirse, que le gusta exhibir su cuerpo, ¿cómo puede llegar a entender que a lo mejor eso no está bien o no es lo mejor para ella? Porque independiente de que esté bien o esté mal, a veces no es lo mejor para nosotros. Pablo decía: todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Cómo llegar a esos corazones? Si nosotros de antemano ponemos una traba, ponemos un filtro de seguridad, así como hoy en día entran a las iglesias, hay que tomar temperatura y hay que tomar medidas de higiene, poner alcohol, poner cubrebocas. A lo mejor algunos quisieran poner a una hermana, un hermano que estuvieran midiendo las faldas, si son abajo de la rodilla o arriba, y pues, ay, qué hermana, pues no, regrese después, ¿no? Eso no se puede. No podemos limitar la entrada a una persona que está buscando a lo mejor lo que necesita para ese cambio de vida. Y esta mujer, con una gran falta, porque ella debería saber que el tener ese flujo de sangre y tocar a Jesús lo iba a volver impuro. Ya lo leímos en Levítico.
iba a dañar la santidad de Jesús. Sin embargo, en medio de su necesidad y en medio de su fe, ella lo que decide es meterse entre la multitud y alcanzar a tocar, aunque sea el borde del manto. Jesús, lejos de reclamarle y de decirle por qué lo volvió impuro por ese día o por 7 días, él lo único que dice es: vete y sé libre de tu azote. Muchas veces nosotros no queremos arrugar el traje, no queremos manchar la camisa, no queremos quitarnos la corbata. Hablando en sentido literal y en sentido figurado, para poder ayudar a otros. Cuesta mucho trabajo. Hace poco también veía yo un video en el cual estaba una chica casada, su esposo se iba a trabajar, le traía el gasto y de repente llegaba la gente y le decía: oye, no tengo para comer, ¿me regalas un billete o me regalas algo de comer? Y la chica: sí, toma. Y alguien llegaba: oye, es que, perdón, pero mira, tengo necesidad, no tengo dinero y necesito comprarle a la niña o al niño unos tenis, unos zapatos. Y ella daba, ¿no? Y de repente su esposo se enoja y le dice a uno de sus amigos en el trabajo: es que ella pues regala todo el dinero, o sea, no tiene cuidado. Entonces su amigo lo que le recomienda es: tráetela a trabajar, que sepa cuánto cuesta ganar el dinero para que ella valore lo que le estás llevando. Entonces, este esposo se lleva a su esposa a trabajar y le enseña todo lo que él hace. Y le pide hacer todo lo que él hace, esforzarse de la misma manera que él se esfuerza para ganar el dinero. Entonces la chica al otro día va a alguien a pedirle dinero y se vuelve bien huraña y dice: no, o sea, trabaje, huevona, que no sé qué. Y pudiera parecer algo lógico, algo bueno. Pero ¿qué pasa cuando sacamos de nosotros la capacidad de ponernos en los zapatos de alguien más? No estoy diciendo que regales toda tu quincena o que vendas tus cosas y le des a todos. También existe gente abusiva. Parte del ser inteligente, del ser sabio, es poder discernir quién podría trabajar y ganarse un sueldo y quién realmente sí tiene la necesidad. En este caso estamos viendo una mujer que tenía una necesidad muy grande y Jesús sabía lo que había en su corazón. Hay un caso también muy sencillo en el cual Juan empieza a predicar, Juan el Bautista empieza a predicar y de repente empieza a bautizar a la gente y se da cuenta que algunos escribas y fariseos también iban a bautizarse. Y les dice: ustedes ya saben esto, vayan y hagan obras de arrepentimiento. No vengan a quererme engañar. Entonces, Jesús, al conocer el corazón de esta mujer, le da consuelo. Fíjense otro caso. Juan 8, 3 al 11 y dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú, pues, qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarlo, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su propia conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús,
Y viendo que no había nadie, sino la mujer y él, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Fíjense lo que estaba sucediendo aquí. Se dice que en esta época nadie podía asesinar a nadie. Entonces lo que estaban haciendo aquí los escribas y los fariseos era meterle un 4 a Jesús, como decimos comúnmente. Si él decía que sí había que apedrearla porque era la ley, entonces ellos podrían acusarlo de rebelarse contra Roma. Pero si él decía que no había que apedrearla, podían acusarlo de no cumplir la ley. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Darle el justo valor a la ley. Y él dice: está bien, hagan lo que tienen que hacer, pero sean conscientes. El que esté limpio, proceda. Y él sin más sigue escribiendo en lo que él estaba. Se especula mucho de lo que Jesús estaba escribiendo en ese momento, pero una idea que a mí sí se me hace muy real es el hecho de que Jesús empezó a escribir pecados. Jesús empezó a escribir adulterio, y a lo mejor le aventaba un buscapiés a alguien por ahí, con chonita, fornicación con la novia, robo, no regresa a los cambios, fraude, no da un precio correcto, robo, no pesa bien las cosas en su local. No sé, pero me parece bastante lógico, porque empieza a decir después que su conciencia los empezó a acusar. Y entonces fue cuando empezaron a bajar las piedras y cada uno empezó a desaparecer. Díganme si no es increíble la forma en la que Jesús mostraba el amor que él tenía hacia la gente y cómo cambiaba las cosas. Y así como un hermano es capaz de violar los límites de velocidad para darle el último gusto a su hermano moribundo, Jesús era capaz de ensuciarse con tal de salvar al perdido. Pero Jesús no se limitaba solo a hablar y perdonar. Iba más allá. Ya habíamos leído acerca de los leprosos que no podían ser tocados, que tenían que estar cubiertos en parte de la cara y pregonar con una campana en la calle que ellos eran impuros, que ellos tenían lepra. Pero fíjense lo que pasa en Mateo 26, 6 al 13. Dice: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y se lo derramó en la cabeza. Creo que todos hemos escuchado en alguna ocasión de esa mujer, pero en esta ocasión no vamos a hablar de ella. Vamos a hablar de una persona que, aún teniendo una condición marginal, por alguna razón es una persona influyente. Simón el leproso. Automáticamente, al tener lepra, él debería ser excluido de la comunidad, pero por alguna razón no sucedió eso. Simón era alguien prominente, alguien importante en la comunidad, y no solo tenía el privilegio de recibir a Jesús, sino de recibir a más gente. ¿Cuál era el problema? El problema era que él, sabiendo la condición que tenía, se atrevía a juzgar a otros que tenían otras condiciones. A lo mejor no la misma que él, pero que también tenían un defecto, tenían una falla. Y pasa algo muy interesante. La gente se empieza a molestar porque esta mujer empieza
a perfumar los pies de Jesús. En otro pasaje habla que la mujer empieza a llorar y a lavar los pies con sus lágrimas. Y al no tener una toalla, empieza a secar los pies de Jesús con sus cabellos. Y Jesús le reclama a Simón y le dice: yo cuando llegué, tú no me besaste. Y esta mujer, desde que yo llegué, no ha dejado de besarme los pies. Cuando llegué, no me lavaste los pies. No hubo alguien que me lavara los pies. Y esta mujer, con sus lágrimas, los ha lavado y los ha secado con sus cabellos. Y hay un comentario que dice Simón: si Jesús fuera profeta, sabría con qué tipo de personas se está tratando. Y a Jesús no le importaba realmente lo que había pasado atrás de esa persona. Lo que le importaba era el corazón y el poder tocarlo para cambiarlo en ese momento. Algo que Simón no había entendido, que a lo mejor se especulaba que una mujer, ¿cómo era posible que pudiera tener un perfume tan costoso que decían que podía costar un año de salario? Y muchos especulan que la única razón o la única manera de que esa mujer tuviera ese perfume era porque se dedicaba a la prostitución. Entonces, la mujer, al ver a Jesús, reconocía sus pecados, reconocía la necesidad y entendía que estaba cometiendo un error. Por la razón que haya sido, ella entiende que estaba en la necesidad de regresar a Dios. Y Jesús, lejos de ver sus imperfecciones, veía la transformación, algo que Simón no lograba entender, siendo él un leproso. Ahora, Jesús come con leprosos, pero también toca a leprosos. Mateo 8:1 al 4 dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó. Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. ¿Se dan cuenta cuántas reglas rompió Jesús en estos pasajes? Y es por eso que fue tan difícil terminar de escribir este tema. ¿Cómo podemos decir que Jesús quebrantaba la ley? Y es necesario que nosotros regresemos a lo que les decía. Jesús dijo: yo no vine a quebrantar la ley, vine a darle su justo valor. ¿Cuál es el justo valor? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nosotros podemos demostrar el amor como Jesús, a pesar de ensuciarnos, de mancharnos, de que se nos vea con gente de mala calaña, que se nos vea a lo mejor en lugares inapropiados. Y yo te voy a contar dos cosas que a mí me pasaron. La primera fue, y que hasta cierto punto yo sentí como un regaño en alguna ocasión, era cuando acudí a las casas de regeneración de Tesoros Escondidos, que por cierto, la información está en la descripción de este video. Cuando yo acudí a las casas de regeneración, hace ya cuando empecé a ir las primeras veces, muchas veces, en muchísimas ocasiones, yo iba con mi esposa y con mi niño. Elías tenía como un añito, yo creo, año y medio a lo mucho. Y ahí andaba dando sus primeros pasos, queriendo correr, a veces en media prédica o en medio tiempo de Dios, como lo llaman ahí. Corría hasta el púlpito donde yo estaba y quería que lo abrazara.
Y como que muchas veces, no sé si en alguna ocasión me lo dijeron, pero yo lo sentí así, porque les soy honesto, no lo recuerdo. Yo lo sentí así de cómo llevas ahí a tu esposa en medio de toda esa gente. Pero algo que nosotros disfrutábamos mucho era el poder ver las vidas de aquellos que estaban cambiando. Y yo le decía en alguna ocasión a una persona, yo lo que quiero que ellos vean es que Dios puede hacer una transformación en sus vidas y pueden alcanzar a tener una familia. No me interesa solo hablarles, me interesa sino también mostrarles. El saber no es suficiente a veces. Necesitas verlo. Y yo iba con toda la confianza de que ellos respetaban a mi esposa y que eran personas íntegras con mi esposa. La verdad es que las veces que llegamos a ir nunca se propasaron con ella, nunca la hicieron sentir incómoda, nunca ella se sintió ofendida. Al contrario, la verdad es que cuando ellas iban, creo que cuando ella iba, era cuando más se comportaban, era cuando más quietos estaban, más atención ponían. Y terminábamos el tiempo, algunos me pedían consejería, algunos querían platicar, algunos simplemente me pedían recomendarles un libro, no sé, no recuerdo exactamente qué, pero siempre había después de la predicación un tiempo en el cual ellos se acercaban y veían y jugaban con Elías. Y muchos empezaban a añorar a la familia que habían perdido por el alcohol, por las drogas. Y decían, le voy a echar ganas. Yo también quiero tener a mi hijo cerca. Yo también quiero disfrutar de mi esposa. Y luego me preguntaban, Kabir, ¿crees que pueda Dios restaurar mi matrimonio? Y eso era la motivación que a mí me daba el poder seguirlos llevando. No siempre podíamos, pero siempre que había la oportunidad, sin pensarlo, íbamos los tres. Lo segundo fue que en una ocasión, ya estando en la universidad, con un grupo de amigos, teníamos poco de haber entrado, nos conocíamos muy poco. Ellos sabían que yo era cristiano. En algunas ocasiones me veían leyendo mi Biblia y en algunas clases muertas. Fue chistoso porque en los primeros meses, el primer semestre, sobre todo los primeros meses, yo me juntaba con 5 chicas y un chico gay. Entonces era así como de, ¿y por qué no? O sea, y algo que tenía que reconocer es que todas mis amigas eran bastante bonitas. Entonces se volvía así como me volví como la envidia de algunos compañeros, ¿no? De algunos amigos. Y en una ocasión salimos los 7, 8, porque también una de mis amigas llevaba a su novio. Y dijeron, no, pues vamos a convivir, ya que somos amigos y que no sé qué. Y vamos a un bar. Automáticamente en mí estuvo ese como logo legalista y de decir, no, ¿cómo yo voy a entrar a un bar? Yo, baterista de una iglesia, líder en adolescentes y tanta cosa que yo hacía en la congregación. Y de repente Dios me dijo, ¿y por qué no? Yo dije, no, Dios, ¿cómo voy a entrar ahí? ¿Qué voy a hacer? A mí ni me gusta tomar, no me gusta bailar, no fumo. El cigarro me da asco, en alguna ocasión fumé y ahora me da asco. ¿Qué voy a hacer ahí? Y decidí ir con ellos, no volverme amargado ni tampoco volverme un liberal, o mejor dicho, un libertino, y me fui con ellos al bar. Llegamos muy temprano para haber ido a un bar, estábamos ahí como a las 2 de la tarde, y recuerdo que todos empezaron a pedir sus cervezas, ya saben, por litros, ¿no? Y se acerca la mesera conmigo y fue algo bien chistoso porque era una mesera como dark,
toda pintada de negro, con algunos pelos en morado, violeta, y toda perforada, con tatuajes. Y me dice, ¿y tú qué vas a querer? Y yo así de, ¿un té? Y se me quedó así, ¿un té? Le digo, pues sí, le digo, no tomo. Yo nada más vengo aquí a convivir. Tráeme un té. Y dice, pues déjame ver si tenemos. Le digo, pues en tu carta dice que hay tés. Dice, pues sí, pero nunca nadie pide un té. Y dije, bueno, pues si no, me traes un refresco, ¿no? Un café o algo, yo qué sé. O sea, y todos me empezaron a hacer burla, ¿no? ¿Cómo vas a pedir un té? Si aquí venimos, no traes dinero, yo te invito. Y todas mis amigas me invitaban. Y no es por eso, es que no tomo, no me gusta. No es tanto que mi religión no me lo permita, a mí no me gusta. Ya empecé a contar algunas historias de que yo andaba con mis tíos cuando estaban borrachos y yo los terminaba cargando. Y así, pues, de ahí no me gustó. Entonces, bueno, pues ya empiezan a llegar las cervezas de mis amigos. Llega mi té y de repente me llega un tazón así enorme de chicharrones. Y todos espantados, ¿no? Porque, pues, botana, pues nadie había pedido. O sea, oye, ¿quién pidió la botana? Que no sé qué. Y dice la chava, no, pues es que a estas horas, con el té, pues viene la botana. Y todos empezaron a reír. Y dicen, no, pues sí, valió la pena que vinieras, que no sé qué, pídete otro té, yo te lo invito. Hice muy buenas amistades. No sé si en algún momento alguno de ellos haya acercado a Dios. Espero que en algún momento, si necesitan, pueda yo ser de ayuda. Pero algo que no quería mostrarles era un Dios amargado, un Dios enojón, un Dios que a todo dice que no se divierte. En esa ocasión la pasamos muy bien, nadie se puso borracho. Pude convivir con ellos. En gran parte de la carrera conviví con muchos. Obviamente por cosas de la vida, pues ya no nos vemos tanto. Algunos los recuerdo con mucho cariño, ya están haciendo otras cosas. Y es increíble el poder mostrar a Dios de una manera diferente. Siempre intenté darles un consejo con base bíblica, aunque ellos no lo sabían. Pero veo a Jesús rompiendo algunas reglas para alcanzar a los perdidos. Y digo, ¿por qué no darle el justo valor a la ley? ¿Por qué no darle el justo peso a las cosas? Amar a Dios, sí, con todo lo que somos, pero también amar al prójimo como a nosotros mismos. Cuando nosotros estamos en necesidad, queremos que los demás inviertan en nosotros, confíen en nosotros, se ensucien por nosotros. A veces solo queremos que uno más tenga ese voto de confianza. Y qué bueno sería que nosotros seamos ese uno más para esa persona. Espero que este video te sea de ayuda. Espero poder haber sido claro. Si tú tienes alguna necesidad y te puedo ser de ayuda, contáctame en los comentarios o por mis redes sociales. Todas están en la descripción del video o al final. Te mando un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Nos vamos a ver más seguido. Y por el momento, nos vemos en el siguiente video. Chao.